Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Modo Laboral. Hoy vamos a hablar con Marta Montoya. Ella es comunicadora de la Universidad Javeriana, coach certificada por el TEC de Monterrey. Tiene más de 25 años en el mundo organizacional y hace 13 es mentora y formadora en competencias organizacionales. Marta es experta en diseño de conversaciones y hoy vamos a conversar con ella sobre un tema lindo, pero duele mucho, y es cuando sentimos que nos están ignorando. Cuando tenemos una persona, en este caso un jefe, y sentimos que no logramos conectarnos con ese jefe o que incluso ese jefe nos está ignorando voluntariamente. Bienvenida, Marta, y qué rico tenerte aquí. Hola, Caro, gracias por la invitación. Bueno, Marta, hablemos primero un poquito de ti, porque estuve escuchando algo de tu historia y no quiero dejar pasar, pues antes de que entremos en materia, que nos cuentes un poquito de ti, del recorrido que llevas como coach y de esas conversaciones que te ha tocado tener en el mundo, sobre todo laboral. Ok, muy bien. Bueno, alguien me preguntó un día, ¿y quién eres tú? Y yo dije, un ser humano tratando de ser cada vez más un ser humano, es decir, menos mecanizada y más conciencia. Nací en un pueblo que se llama Anserma Caldas, llegué a vivir a Medellín a los 14 años, tuve muchas pérdidas, papá, mamá, luego se murió mi esposo, y eso hizo que en algún momento yo tomara la decisión de certificarme como coach, básicamente haciendo un ejercicio de buscar capacidad de autoobservación. Y lo encontré. El coaching me regaló la posibilidad de descubrir algo que creo que es tal vez el regalo más hermoso que he recibido del universo, y es entender que los seres humanos, primero, siempre estamos conversando. Mientras estamos despiertos, estamos conversando. El problema es que a veces conversamos con otros, pero siempre estamos conversando con nosotros mismos. Y esa conversación que sucede con nosotros mismos, en un porcentaje que llega a ser hasta del 90%, no somos conscientes de lo que nos estamos diciendo. O sea, del 100% de nuestras conversaciones, el 90% son con nosotros mismos. No, del 100% de nuestras conversaciones con nosotros mismos, el 90% es sin que nosotros seamos conscientes de lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Me explico. Estuve en una reunión, la reunión no funcionó como yo esperaba y yo salgo dándome látigo. La embarré, no dije lo que debía haber dicho, pero yo no estoy consciente de lo que me estoy diciendo. Es decir, mi nivel de conciencia no me permite darme cuenta de cuál es la calidad de la conversación privada que yo estoy teniendo. Entonces, de ese 100% de conversaciones privadas, es decir, que tenemos con nosotros mismos, dicen los expertos que hasta el 90% del día es sin que nosotros nos demos cuenta de eso que nos estamos diciendo. Ahora, ¿podemos transformar eso? Claro que lo podemos transformar. Digamos que podemos avanzar en nuestro nivel de conciencia, pero hay que ejercitarlos. Entonces, cuando yo no soy consciente de lo que yo me estoy diciendo a mí misma, yo permanentemente me estoy constituyendo en un ser humano del que no soy dueña. Voy a poner un ejemplo. Hace poco estuve en una reunión donde no me sentí bien tratada. Yo no me sentí bien tratada. Entonces, como yo no me sentí bien tratada, yo hago el juicio de que yo no le caigo bien a esas personas. Ese juicio que está sucediendo desde mi inconsciente hace que inmediatamente ese pensamiento genere una emoción, y la emoción es miedo. Esa emoción hace que yo tenga una actitud, y mi actitud es estrés. Esa actitud se expresa a través de acciones. Entonces, no duermo bien, voy, vengo, estoy conflictivo, peleo, discuto, y convierto esa acción en un hábito. Y la suma de nuestros hábitos es nuestra vida. Por lo tanto, la calidad de mi conversación privada constituye el ser humano que yo soy,
porque ese pensamiento que se convirtió en emoción, esa emoción que se convirtió en actitud, esa actitud que se convirtió en acción y esas acciones que se convirtieron en hábito, constituyeron la vida que yo estoy viviendo. No sé si es claro. Súper claro, súper claro. Y que justo quiero conectar eso que estás diciendo con entonces la conversación que yo tengo conmigo misma tiene que ver con el hecho de que a mí me cueste salir a conversar contigo, porque aquí vamos a hablar un poco de esas conversaciones difíciles, ¿no? Esas conversaciones que nos cuesta tener en el entorno laboral y que, sobre todo, creo que, bueno, por lo menos esta es una interpretación mía, las conversaciones normalmente más difíciles podrían llegar a ser con los jefes por la relación de poder que existe. Hay unos jefes diferentes, que pues digamos que hay unos más abiertos, otros, pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Cómo se relaciona esa conversación que yo tengo conmigo misma con el hecho de que a mí me dé dificultad ir a hablar, por ejemplo, con mi jefe? Si en mi conversación privada, repetitivamente, es que yo no soy suficiente, que yo no me siento suficiente, porque tengo la creencia de que no soy suficiente, sí, porque tuve una niñez dolorosa, porque tal vez no me sentí muy reconocida, porque tal vez sentí bullying en el colegio, porque nunca me sentí la más popular en la universidad, y llego a trabajar en una organización. Y la conversación privada que yo tengo permanentemente es de síndrome del impostor y que yo no soy suficiente. En ese marco, empiezo a depender de un jefe por el que yo no me siento reconocida. Entonces, ahí sí, como dice la historia, es como es, ni el enfermo come ni hay que darle. Mi jefe, yo siento que no me reconoce y yo tengo un tema de amor propio bajito y una conversación privada de no soy suficiente. Entonces yo voy enriqueciendo esa conversación privada. Me lo encuentro en el corredor, lo saludo, él no me saluda tan amable. Yo ya sabía, no le caigo bien. Me entero que a 2 compañeros míos los van a mandar a un congreso a Cartagena y yo no estoy invitada, yo ya sabía. Y puede ser también como un sesgo de confirmación. Claro, completamente, porque, y aquí me gustaría que quien esté oyendo y preguntara, ¿y entonces qué hago? Y entonces yo diría, a ese problema le falta una conversación. Escríbele un correíto, mándale un mensajito a tu jefe y dile, me gustaría conversar con usted. Y aquí vendría una conversación que yo siempre le recomiendo a los clientes, que nunca arranque por es que usted, sino es que yo. Es decir, cuando yo te digo, Caro, es que usted no me reconoce, tú te sientes enjuiciada. Y como tú te sientes enjuiciada, te preparas para defenderte y no hubo aprendizaje. Yo te quiero contar, primero te quiero dar las gracias por haberme recibido. Yo llevo 7 meses trabajando en esta compañía. Tengo la expectativa de crecer, tengo la expectativa de proyectarme, de desarrollar mi potencial, y yo estoy percibiendo que la calidad de la relación que estoy teniendo con usted va a hacer que eso no sea posible. Entonces yo quiero preguntar qué hay en mis manos para crecer. Y también me encantaría que me regalara un feedback, cómo me ve, qué cree que estoy haciendo bien, qué creo que podría mejorar. Que tú acabas de decir algo muy, muy lindo, y es que ni usted, inclusive ni yo, sino la calidad, o sea, la calidad de la relación que estamos teniendo no es la óptima. Entonces estamos separando, digamos, las personas del problema. Claro. Y eso hace que bajemos las barreras. Claro, porque es que finalmente yo no fui a juzgarte a ti, ni fui a demeritarme yo, fui a construir una propuesta de que ahí en el ambiente construyamos una nueva relación que sea más positiva. De hecho, me gusta mucho hablar de la ley de Pigmalión, mucho. Digamos que es como mi mayor convicción hoy, que de cara a lo que me estás planteando tiene mucho, se ajusta mucho. Uh-huh. Resulta que yo llegué a depender de ti. Desde el día que me conociste, no te llené mucho. O sea, me miraste y dijiste, Marta es floja, o sea, le falta perrengue, le falta fuerza, le falta ánimo. Y tengo un compañero que te encanta. Juan te parece propositivo, inteligente, valiente, arriesgado. Tú tratas a Juan como lo ves y me tratas a mí como me ves. Es decir, que para Juan hay todas las posibilidades del mundo y para mí hay muy pocas.
Y en 2 años la empresa te dice, Caro, te vas a otro país, ¿a quién recomiendas para tu posición? Y tú dices, a Juan, sin darte cuenta que nos convertiste en tus pigmaliones. ¿Qué quiere decir esto? Trata a un ser humano como es y se convertirá en lo que es. No recuerdo de quién es la frase, porque no es como quiero, Sócrates. Creo. Trata a un ser humano como Aristóteles. Es y se convertirá en lo que es. Trátalo como podría llegar a ser. Entonces, volviendo a esta conversación que estamos planteando, yo fui a decirte, hoy, después de 7 meses, siento que no estamos teniendo la relación que podríamos tener. Yo vengo a ofrecerte mi 50%. Cuento con tu 50% para construir una nueva relación, donde se permitan las conversaciones valientes, donde se permitan los feedback, donde se permitan esas retroalimentaciones que hacen crecer. Okay. O sea, si hay un gran porcentaje que no depende de mí, que a veces creemos que todo depende de mí, realmente no todo depende de mí. Yo estoy en una conversación, una relación con otro y el 50% depende del otro. Claro, yo soy profesora en una universidad donde dicto una clase que se llama Diseño de Conversaciones Difíciles. Y les pregunto a los chicos, siempre al empezar la clase, es gente de Ecuador, de Perú, les pregunto cuál es su mayor dificultad a la hora de tener una conversación difícil. Y me he dado cuenta que el 50% creen que su mayor dificultad es cómo empiezo yo a decir lo que tengo que decir. ¿Cómo empiezo yo a ir a decirle a Caro que no me estoy sintiendo bien tratada, que no me gusta la relación que tengo y que además no veo que estoy desarrollando mi potencial? Ese es el 50%. Y el otro 50% no se preocupan por cómo lo van a decir, sino que se preocupan por cuál va a ser la reacción de Caro. Entonces yo ahí les contesto, usted nunca tendrá en sus manos el otro, nunca tendrá en sus manos el otro, porque el otro es el otro. O sea, es decir, si yo voy donde ti y tú perteneces a una cultura organizacional madura, desarrollada, estructurada, clara, con grandes líderes, es muy posible que ese feedback te haga mucho sentido. Pero si tú eres de una organización clásica, tradicional, con unos egos muy altos, donde la gente es más jefe que líder, donde la gente es más autoridad que líder, es posible que esa conversación te genere como un brinco. Lo que pasa es que yo en mi margen de maniobra me tengo a mí. Elegir el lugar y el momento adecuado, definir el propósito de esa conversación, gestionar qué tipo de preguntas voy a hacer, cuál es la emoción que voy a llevar a esa conversación, qué emoción quiero que el otro tenga en esa conversación y también cómo voy a verificar. Pero el otro no está en mi margen de maniobra. Yo lo único que tengo en mi margen de maniobra es decir, te propongo que suspendamos esta conversación porque percibo que la emocionalidad no le está agregando valor y creo que es mejor que reagendemos. Pero tú eres tú y tu mundo y eso nunca estará en mi margen de maniobra. Por eso es tan importante, cuando yo voy a diseñar una conversación difícil, planear muy bien cuáles son las expectativas que llevo a esa conversación y qué tan reales o irreales son. Marta, volvamos un poquito al principio. ¿Tú has tenido algún jefe que te haya ignorado o te has sentido tú ignorada en entornos organizacionales donde digas, no logro, no sé qué hacer? Me gusta mucho esa pregunta porque yo diría, la Marta que estaba constituida en ese momento, que no tenía tanta conciencia como la que he logrado, no es que tenga mucha conciencia, pero digamos que tengo más. La Marta de ese momento, fue hace muchos años, pero la Marta de ese momento sentía que habían acciones deliberadas de ignorarme. Hoy, cuando lo miro, digo, yo lo generaba. Es decir... ¿Cómo fue? Cuéntanos. Siento que en algún momento, cuando tú bypaseas un líder, cuando tú, en vez de manejar un tema con él, lo manejas con su jefe, ese jefe se siente bypaseado. Es decir... O sea, yo no hablo contigo que eres mi jefe, sino hablo con tu jefe. Sí, por ejemplo... Y le pongo quejas de ti. No, ni siquiera quejas. Ni siquiera quejas. Tramitar procesos. O sea, por decir algo, tú eres mi jefe y tu jefe se llama Roberto. Sí. Y yo en vez de abordar el tema contigo, me voy para donde Roberto directamente. Ok. ¿Por qué? Porque era la Marta inadecuada de ese momento, porque era la Marta temerosa, insegura de ese momento. Entonces, seguramente sentía que ganaba más visibilidad organizacional si lo abordaba con Roberto en vez de abordarlo con Caro. Entonces, claro, Caro reaccionaba a eso.
y también entonces me ignoraba. ¿Y cómo veías esa ignorada? O sea, ¿cómo lo veías en la Por cotidianidad? ejemplo, que citaran a 4 o 5 personas pares mías a una reunión y a mí no. Ay, duro. Claro, en ese momento era muy duro y me da Claro. risa porque hoy lo veo como que todo lo que viví, todo lo que aprendí, todo lo que se tornó en experiencia, constituyen a la Marta que hoy existe, que me Claro. encanta. Una Marta supremamente satisfecha con la manera como hoy aborda sus conversaciones y con el permiso que se da para decir lo que hay que decir, siempre desde la asertividad, siempre desde el no enjuiciar y no maltratar. Porque al final, ¿qué es ser asertivo? Es decir lo que yo tengo que decir, lo que quiero decir, pero sin atentar contra el otro. Ujú. ¿Ok? Bueno, entonces empezaste a recurrir al jefe de tu jefe, Sí. empezaste a conversar con él más que con tu jefe. ¿Por qué? ¿Te daba temor? Porque no me sentía tan valorada ni tan reconocida. O sea, Por yo tu jefe. sentía que... En cambio, por el otro sí. Sí, claro. Ok. Entonces tu jefe lo empezó a sentir, empezó a organizar cosas y a dejarte por fuera, Yo agredí y él respondió. y él respondió. Y tú no te habías dado cuenta que todo era... O sea, todo hacía parte de unas mismas actitudes. Es que la Marta de esa época, como tenía perfil de víctima, le fascinaba tener argumentos para victimizarse. Si vio, ahí hizo otra cosa, no me reconoce, no me da un lugar. Porque finalmente a la víctima le encanta tener argumentos para sostener que ella es víctima, le fascina. Y cuando la víctima se sale del rol y entiende que de lo único que uno es víctima en la vida es de las decisiones que toma o que no toma, y asume el rol de protagonista, es decir, la calidad de la vida que yo tengo depende de las decisiones que tomo. Tengo un marido que me maltrata y no me valora. Querida, ¿qué estás esperando para tomar una decisión? Trabajo en una organización que no me llena y que no me siento satisfecha. ¿Qué estás esperando para tomar una decisión? Tengo un jefe por el que no me siento valorado. ¿Qué estás esperando para ir a abordar esa conversación? Porque al final yo nunca tendré en mis manos lo que pasa, nunca, pero siempre tendré en mis manos cómo reacciono frente a lo que pasa. Entonces, si mi jefe hoy, yo no me siento valorado, reconocido, tenido en cuenta, aborda esa conversación, abórdala. Y abórdala desde la asertividad. No, es que usted, no. Yo siento, a mí me parece, yo creo, a mí me gustaría. Y al final, yo estoy aquí dispuesto a ofrecer mi disposición a construir una nueva relación, pero quiero escucharle cómo me ve, en dónde me ve en 5 años. Bueno, antes de que profundicemos en este tema de las herramientas, quiero continuar hablando de ese proceso que viviste, porque tú dijiste la Marta de antes. ¿Y a qué te refieres con la Marta de antes? O sea, ¿cómo era la Marta de antes? Es que mírame, la Marta de antes se queda sin papá a los 5 años, sin mamá a los 17, y de alguna manera pasa una adolescencia muy victimizada, muy sintiéndose en lo que no pertenece, muy sintiéndose que no hace parte de. Y también tiene relaciones afectivas que no son muy positivas. Finalmente hay un matrimonio que se acaba por la muerte de mi esposo. Entonces yo creo que todas esas situaciones se volvieron como un caldo de cultivo para sentir que yo estaba ahí y que la vida estaba torpedeándome lo que yo quería que pasara en mi vida. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque a mí, porque yo, porque soy tan de malas. Y miraba a la gente y decía, y porque ella tiene papá, mamá, marido, y yo no. Y porque él tiene, y yo no. Y no es sino hasta que empiezo a hacer este ejercicio de conciencia a través de la certificación, donde reconozco que eso que te dije ahorita, que al final todos los seres humanos vivimos situaciones duras, difíciles, complicadas, pero que el tema no es lo que vivimos, sino cómo reaccionamos. Me imagino que tú, por ejemplo, conoces la historia de la fundadora de la Fundación Juanfe, que por ejemplo para mí es un ejemplo hermoso de cómo una mujer toma la decisión de reaccionar ante la muerte de un hijo, crear una fundación para proteger otros chiquitos. Entonces, creo que fue ahí donde mi nivel de conciencia dio como un saltico para entender
que yo nunca tendría en mis manos lo que pasa, pero que siempre tendría en mis manos cómo reaccionas a lo y es que ahí pasa. donde yo dejo de soltarme, me despido de la Marta víctima y me empiezo a ver como una Marta responsable de lo que vive y de lo que le pasa, de las decisiones que toma. Y empiezo a entender muchas cosas. Tal vez una de las cosas más hermosas que aprendí, por ejemplo, es que el lenguaje no es inocente. Cuando yo digo, Carolina me ignora, yo le pongo una carga emocional que es mía. Carolina está ocupada haciendo algo y no me saludó. Y yo digo, Carolina me ignora. ¿Por qué digo me ignora? Porque yo le puse a Carolina la expectativa de que me salude como yo quiera. Y si no me cumple la expectativa, entonces yo verbalizo, me ignora y lo hago mío. Mi hija me contradice. No, mi hija contradice. Contradice. Mi amigo olvidó mi cumpleaños. No, mi amigo olvida los cumpleaños. No es me. O sea, ¿por qué me define a mí lo que el otro hace? ¿Por qué? Es un tema de vocabulario. Por eso te digo, el lenguaje no es inocente. Mi suegra... Y si va construyendo también como tú ves el mundo, el filtro. Claro, claro, porque en algún momento sientes que el mundo está confabulado para que tú la pases mal. Sin entender que lo estás generando. Yo creo que el coaching me ha hecho un regalo gigantesco y es que cada verbalización que una víctima trae a mis sesiones me enseña más, ¿cierto? Porque una víctima, por ejemplo, te puede decir, yo llevo 20 años en esta empresa y mi jefe nunca ha pensado que yo me merezco un ascenso. Entonces yo le pregunto, ¿cuántas veces has abordado esa conversación con tu jefe? No, es que a él no se le ha ocurrido. ¿Y qué tiene que suceder para que seas tú el que le digas, regáleme un café y conversemos? Ay, no, Marta. ¿Por qué? Porque es más cómodo quejarse. Es más cómodo porque además a la víctima le fascina tener argumentos que le ratifique que es víctima. No hay nada más difícil que darle argumentos a una víctima de que se puede empoderar. ¿Cuál es ese paradigma que tú dices es el más recurrente que yo veo en mis coaches? O a las personas a las que le hago coaching en las empresas, yo veo que eso se repite, se repite, se repite. ¿Qué pasa? Y que se repite actualmente. El síndrome del impostor. ¿El síndrome del impostor? Sí, me los encuentro con cargos muy altos, cargos medios y cargos bajos, parados en las empresas brillando y teniendo una conversación privada en la noche de angustia, de no soy suficiente. Yo he tenido tres personas que me han dicho exactamente lo mismo. Yo asistí a esa junta y yo pensaba, que digo que no suene mal, que digo que no suene horrible, que yo necesito hablar, necesito que me oigan la voz, mi jefe está esperando que yo hable y yo no sé qué decir. Y se acaba la reunión y yo no encontré qué decir y me siento muy mal. ¿Y tú qué les dijiste? Les digo que una cosa que para mí es un axioma en la vida, un axioma. Yo tengo fama en la gente que me conoce de que yo pregunto muy bien, que yo tengo unas muy buenas preguntas y yo tengo muy claro que es un tema de escucha. Es decir, si tú llegas a una sesión y me dices, Marta, yo vine donde ti porque es que todos los hombres son iguales. Yo no me tengo que inventar una pregunta, sacármela de un sombrero de mago. Yo simplemente te digo, todos. Y ya. Y tú me dices, bueno, no todos, los que yo conozco. Y yo te digo, todos los que tú conoces. Y ya. Bueno, no todos los que yo conozco, los que han estado en mi vida. Y yo, bueno, o sea que no son todos los que tú conoces, sino las 3 relaciones de pareja que has tenido. Que has elegido, además. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué tienen en común esas 3 personas? Entonces lo que te digo es que mi recomendación es, no tengan esa reunión, una conversación privada, ¿qué digo, sino escuche muy bien, póngase al 100 en la escucha y cuando tu jefe diga, y ese tema ya lo tenemos resuelto, tú le preguntas, me gustaría entender, cuando usted dice que ese tema lo hemos resuelto, ¿de qué está hablando? Y usted está mostrando interés y está profundizando. Y no es una pregunta científico-nuclear, es una pregunta muy simple, pero grande. Estamos cuidándonos frente a todos los riesgos, por ejemplo, una empresa de tecnología. ¿Eso qué significa? Entonces, al final, una cosa que me encuentro una y otra vez es que queremos aparentar ante los demás, es que no la sabemos, aparentar ante los demás que no la sabemos todas y que la que no sabemos la tenemos anotada en una libretica. Cuando al final
Cuando yo desde la vulnerabilidad te digo, Caro, no sé de qué estás hablando, me cuentas. Yo en vez de pequeñecerme, crezco ante ti, porque estoy reconociendo mi ignorancia. ¿Y quién dijo que me las tengo que saber todas? Estás hablando de la vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad, hemos escuchado muchísimo hablar de ella. Incluso desde que Brené Brown la puso ahí y empezó a difundirla, se ha estudiado un montón de eso, cómo genera conexiones. Ahora, cuando yo voy a tener conversaciones complicadas, complejas, difíciles, sobre todo con mi jefe, que siento que me ignora, ¿qué papel juega la vulnerabilidad? Y ya vamos a volver a tu historia para ver cómo terminó todo, que la tengo ahí guardadita. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que Brené Brown le hizo un regalo a esta sociedad cuando puso una mujer del mundo de los números, porque es que no venía de lo humano. Brené Brown viene del mundo de los números, y pone la vulnerabilidad y dice, no hay nada que nos haga tan vulnerables como pretender no ser vulnerables. Y no hay nada que nos haga menos vulnerables que reconocer nuestra vulnerabilidad. Entonces una recomendación que le podría hacer a esta persona es arranque por decirle eso. Quiero contarle que tener esta conversación para mí no es fácil. Pero estoy haciendo un ejercicio de coherencia con mis sueños y con mis expectativas. Entonces le quiero contar de lo que estoy sintiendo y le quiero hablar contándole que no es fácil, pero que siento que debo tener esta conversación. Yo creo que eso tiene que sensibilizar al otro. Yo creo que le tiene que hacer que el otro baje sus barreras. Yo te quiero contar que no es fácil para mí tener esta conversación. Que ahí... Me surge la duda de qué pasa si yo me enfrento a un jefe que es muy jefe, que yo no siento seguridad psicológica al enfrentarme a esa conversación y que probablemente sienta que yo decirle eso lo vaya a poder tomar en contra o vaya a decir esta persona está insegura o sea, no me siento con la confianza ni con la seguridad de que esa persona va a resguardar mi vulnerabilidad. Porque lo he visto comportarse en otros escenarios, porque hay de todo tipo de personas. ¿Qué pasa ahí? O sea... Yo ya no me creo eso, Caro. Yo ya no me lo creo. Okay. Yo ya no creo que... O sea, es decir, tú puedes ver al presidente de la compañía caminando por el corredor con la percepción de que se las sabe todas y que domina todo. No, ahí hay un ser humano, que tal vez viene angustiado porque tuvo una discusión con su hija ayer. O tal vez esta mañana la esposa le dijo que está harta de que él viaje tanto y que está pensando a dejarlo. Entonces mis conversaciones siempre apelan a lo más humano por fuera del rol. Es que ese ser humano no es el rol. Uh-huh. Ese ser humano, además de ser presidente, se llama Roberto, siente, le duele, tiene miedo, asiste a juntas directivas donde se siente angustiado. O sea, cuando yo de pronto dicto un taller, me ha pasado... Y la presidenta de la compañía, al principio me acercan y me dicen, yo quisiera tener una sesión contigo y quisiera hablar. Yo tengo que ir a unas juntas directivas donde me siento muy mal, donde me siento que no soy valorado. Son los mismos, vestidos con zapatos más finos y con vestidos más finos, pero son los mismos, humanos. Entonces yo creo que si yo llego a esa conversación, no desde la arrogancia, no desde y me la sé todas, sino desde lo más humano, yo quiero tener una conversación con usted. No es fácil para mí, me cuesta, por quién es usted, por su rol, pero es un ejercicio de coherencia conmigo, estoy sintiendo esto, yo quiero sentir que le agrego más valor a esta organización y me gustaría construir con usted puentes, acuerdos para yo crecer. Aquí está mi 50, yo cuento con sus 50. Mira que hablas de lo humano y me acuerdo de esa figura, no sé si has escuchado de esa figura que existía en el Imperio Romano, cuando salían los emperadores a la multitud, había un personaje que tenía el rol de decirle en el oído al emperador, memento mori, memento mori. Y memento mori es algo así como, y tú también vas a morir, pues, más o menos la traducción. Como, eres igual de humano, recuerda que también vas a morir. Y se lo repetía, y ese era su trabajo, repetírselo y repetírselo, porque imagínate, la multitud, la cosa,
y otra persona acá que te aterriza y te dice, hey, pilas, que usted también es un humano. Entonces apelo a lo que acabas de decir, a la humanidad que todos tenemos, a que todos nos vamos a morir. Y todos hay algo tenemos... que yo le recomiendo mucho a mis clientes y te lo voy a dejar, y me lo aplico a mí misma porque hace como un mes dicté un taller en Bogotá en una empresa muy importante de este país y yo la noche anterior tenía estrés. No tenía estrés porque yo dudara de lo que yo iba a hacer, tenía estrés porque dudaba de su actitud y su disponibilidad, porque son personas muy ocupadas y alguna vez había tenido otra experiencia donde había sentido que no les interesaba, no fluía. Y yo estaba estresada y de pronto me hice esta pregunta que se la hago a los clientes y me la hice a mí misma. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Lo peor que puede pasar. ¿Cuál es el peor escenario? Que no les guste. Eso es lo peor. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que digan que no quieren que Marta vuelva a dictar un taller. ¿Y qué es lo que peor que puede pasar? Nada más, nada. Entonces, si yo voy a ir a tener esa conversación y estoy muy asustado, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y al final, la respuesta es... Y ahí me gusta mucho llegar a un punto donde yo le digo a la gente, los pensamientos no son la realidad, son nuestra interpretación de la realidad. Es decir, ese pensamiento que yo estoy teniendo de que ese jefe es más que yo, puede que tenga un rol más importante que yo, pero no es más que yo. Pero yo pienso, ese jefe es más que yo, ese jefe no me reconoce, no me da un lugar, ese pensamiento, yo lo vuelvo a la realidad porque estoy en piloto automático. Es decir, porque no estoy viendo mi conversación privada. Si yo me paro y digo, a ver, Marta, espérate un momentico. ¿Por qué estás tan estresada? Porque mañana voy a tener la conversación con mi vicepresidente. Okay. ¿Qué es lo que te preocupa? Que él no se ponga en actitud empática con tu emocionalidad. ¿Qué herramientas tienes? Puedes hablarle de ti, de lo que tú quieres, de lo que te preocupa y preguntarle si está dispuesto a apoyarte. Él te contesta que no. ¿Qué es lo que peor que puede pasar? Tal vez que yo concluya cuando salga de esa reunión que es hora de actualizar mi hoja de vida y buscar a un lugar donde yo pueda crecer y proyectarme, porque también aboco a eso. Si yo tengo tan claro en la vida qué quiero y a dónde quiero llegar, no se haga eso de quedarse donde no está sintiendo eso. La vida es demasiado cortica. Yo siempre he dicho que rico que nos cojan los 80 años en una silla mecedora pensando, viví como quería vivir. Sí. No viví como tuve que vivir. Que hay una profesora que yo admiro mucho, Juliana González, ella dice, el privilegio de una vida elegida. Tal cual. Es un privilegio. Había oído. El privilegio de una vida. Por eso te dije ahorita que la Marta de esa época y la Marta de ahora, porque la Marta de ahora es la Marta de una vida elegida. Para muchas personas que giran a mi alrededor, yo ya debería estar tejiendo crochet en la casa y viendo Netflix, ¿cierto? Y aquí estoy con mi vida. Que tú en ese momento dijiste, cuando caíste en cuenta, que entiendo que tu punto de inflexión es cuando te diste cuenta que necesitabas hacerte responsable de tu realidad. De mi realidad, sí. Que tú no tienes la culpa muchas veces de lo que te pasa, pero sí la responsabilidad de tener una actitud hacia eso. No tengo ni la culpa, ni está en mis manos. Ni está en tus manos. Pero cómo lo abordo, cómo lo enfrento, cómo lo vivo, sí está en mis manos. Claro. Y ¿desde dónde lo voy a mirar? ¿Desde el victimismo o desde el protagonismo? Porque si yo lo miro desde el victimismo, yo me quedo señalando los culpables y los responsables de lo que yo estoy viviendo y me está pasando. Si lo miro desde el protagonismo, digo, está pasando esto, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cómo voy a actuar frente a eso? Entonces ahí reconozco el poder de la elección. Bueno, tú estas herramientas las adquiriste después cuando pues ya empezaste a formarte como coach, empezaste todo este proceso. Pero retomemos la historia porque me gustaría saber, bueno, cómo terminó y también que la gente diga, bueno, y eso cómo podría terminar en caso de que no haya terminado bien. La Marta de antes no se sentía bien, probablemente tomó unas decisiones que no la llevaron a tener una buena relación con su jefe. Se saltaba al jefe, o ¿cómo le decías tú? Bypaseaba. Hacía un bypass entre... un bypass. Bueno, bypaseaba al jefe. Entonces el jefe empezó a tener reuniones sin ella,
empezó a no tenerla en cuenta. ¿Qué más veías tú que pasaba y que te hacía sentir ignorada? ¿Y luego qué pasó? Finalmente, esta persona, este jefe, se va de la organización. Se va de la organización. O sea, ¿no alcanzaste a hablar con él? Nunca. Nunca. Ok. Nunca. Si finalmente esta persona se va de la organización y yo después me voy a licencia de maternidad y cuando regreso tomo una decisión. O sea, pasan cosas distintas, digamos. Pasan cosas distintas, pero yo no podía ver eso en ese momento. O sea, en ese momento cualquier narración que yo hiciera la hubiera hecho desde el victimismo. O sea, nada era culpa mía, nada era responsabilidad mía. De hecho, no me gusta mucho la palabra culpa, me gusta más la responsabilidad. Porque independiente de que no haya dolo, si haya o no haya dolo, al final yo era responsable de las decisiones que estaba tomando. Lo que pasa es que cuando tú no ves, no te das cuenta. Es decir, si no estás viendo que lo que estás viviendo es el resultado de tus propias acciones, entonces tú te victimizas solo cuando logras ver. ¿Y nunca la lograste ver ahí, mientras estabas ahí? O sea, fue después haciendo como... Era muy inmadura, creo yo. Bueno, y suponiendo que ese jefe viera este episodio, o sea, ese jefe que tuviste está viendo este episodio. Nunca tuviste esa conversación. ¿Qué le dirías ya? Ofrecería disculpas por mi comportamiento, ofrecería disculpas por lo que hice y le diría que me hubiera encantado que él, que era más grande que yo, porque él era más grande que yo, era más grande emocionalmente, intelectualmente, me hubiera citado a una conversación y le hubiéramos puesto nombre y palabras a lo que estaba pasando. Y si esa situación te pasara hoy, supongamos que esa Marta ya tenía toda la formación. O sea, que esa situación trasladémosla al hoy. Hoy. ¿Qué harías? ¿Cómo abordarías esa conversación? ¿Lo citarías? ¿Cómo iniciarías? Te voy a contar una cosa. Muchos años después, en otra organización, yo tuve un jefe que fue a una fiesta y se emborrachó. ¿Tú estabas en la fiesta? Sí, claro. Ok. Y no lo hizo bien, pues no lo hizo bien. Y yo al otro día... ¿Malos tragos? Sí, malos tragos y hizo cosas inadecuadas. Y yo al otro día, a las 8 de la mañana, le escribí un mensaje. Usted me recibe hoy que tengo un feedback para usted. Y me dijo... Wow. Sí, claro. Qué valiente. Y cuando llegué a su oficina, porque yo llegué con el almuerzo y me dijo, desde que vi la citación me angustié. Dijo él. Sí. Y le dije, claro, vengo a decirle que lo que pasó la semana pasada no puede volver a pasar nunca más. Que usted simboliza en esta organización A, B y C, y que ese es un lujo que no se puede dar. Lo que te quiero decir es una Marta muy distinta, una Marta capacitada para dar feedback. O sea, de eso yo no me beneficiaba, se beneficiaba era él, pero yo tenía muy claro que era mi responsabilidad. Porque nadie más le iba a decir eso. La gente lo iba a decir en los corredores, pero no se lo iba a decir mirándole a los ojos. Y como dicen por ahí, un buen entendedor entendería que eso es un regalo. Así lo recibió. ¿Como un regalo? Así me dijo, quiero agradecerte tu valentía, quiero felicitarte por tu valentía y lo recibo como un regalo. Justo así me dijo, lo recibo como un regalo. Wow. Me dijo, porque se necesita tener muy bien puestos los calzones para venir a decir eso. Hacer lo que estás haciendo. ¿Y de ahí no se dañó la relación? No, al contrario, no se dañó, se fortaleció. Bueno, este caso me da pie para preguntarte qué debería tener una conversación difícil con un jefe. Primero, no se vaya nunca a tener esa conversación sin definir el propósito de esa conversación. Es decir, ¿qué quiere lograr? ¿Qué tiene que suceder para que usted sienta que esa conversación fue exitosa? Es decir, pregúntese,
Yo le voy a pedir cita a Caro para tener una conversación difícil porque le voy a decir que yo hoy me siento mal remunerada y que siento que yo le agrego un valor a esta organización que no es correspondiente con mis ingresos. ¿Cuál es el propósito de esa conversación? Si ella no me lo aprueba el incremento, por lo menos que ella me reconozca que es real mi percepción y que va a trabajar en eso. Porque muchas veces los jefes no pueden, es más, cada vez pueden menos. Porque cada vez más las líneas salariales, las escalas salariales están manejadas desde un ente. Es decir, cada vez los jefes tienen menos margen de maniobra. Pero tú sí te puedes comprometer conmigo a que en diciembre, cuando la organización autorice los incrementos y le dicen, Caro, te vamos a autorizar incremento para 3 o nivelación, tú digas a Marta, que desde marzo le prometí. Entonces, vuelvo al ejemplo. No aborde nunca esa conversación sin definir un propósito. ¿Para qué realizo esa conversación? ¿Qué quiero lograr? Y delimite lo más preciso posible las expectativas. Segundo. Bueno, vamos por partes. ¿Qué quiero lograr? En ese caso tuyo, que hablaste con tu jefe, ¿tú qué querías lograr? Quiero lograr, ¿en cuál? En la de los malos tragos. Quería lograr que él entendiera, primero, que él era demasiado vulnerable en la organización por lo que él representaba y que eso que había hecho iba en detrimento de su imagen y el peso en la cola que podría tener para ser reconocido como un líder que merece ser imitado, tenido en cuenta, valorado, reconocido. Es que los líderes son modelos. Es que finalmente las organizaciones son autorretratos de sus dirigentes y entonces, sí, ¿cuál es el autorretrato de un dirigente que hace esto? Entonces pierde como credibilidad. Claro, pierde credibilidad y sí, pues pierde credibilidad y pierde respeto además. Y pierde respeto. Entonces tú querías que hubiera comprensión. Listo, propósito. Paso número 2. Elegir el lugar y el momento adecuado. Primero, clave. Nunca aborde una conversación difícil asaltando a la persona. ¿Cómo es que tú vas caminando por el corredor y me meto a tu oficina sin saber si tienes el tiempo, si estás emocionalmente lista, si estás con la disposición, si acabas de colgar con tu esposo de una pelea? Entonces, yo siempre le digo a la gente, elija un lugar y trate de que no haya interrupciones. Porque si yo estoy dándote aquí un feedback, imagínate, por ejemplo, esta conversación, y la secretaria aquí pasando y oyendo, pues no. Se hace súper incómodo. Entonces, elegir el lugar y el momento adecuado es no asaltar y garantizar privacidad. Y cuando intentas buscar ese momento adecuado, pero no lo logras encontrar, porque he escuchado en algunas ocasiones que le estoy pidiendo a mi jefe un espacio y no me lo da y me dice que está muy ocupado y es como una evasión ahí rara. Pero dígamelo, ya, decime ya. Casi que no, pero ¿qué querés? Es que no tengo tiempo. Es muy bonito porque a veces los coequiperos tienen expectativas de sus jefes que nunca van a suceder porque esos jefes no son eso. Es decir, justo ayer le hice coaching a alguien que me estaba hablando de una vicepresidenta y me dice, el equipo la evalúa muy mal porque no le da tiempo a la gente. Y ella se victimiza, pero no ha entendido, no ha vinculado todavía que la evaluación de equipo es el resultado de las interacciones. Es más, yo entreno personas para generar cercanía con el equipo. Porque, por ejemplo, una persona de una empresa muy técnica, tú eres ingeniera electrónica, estudiaste ingeniería electrónica, llegaste a una compañía del sector de energía solar, brillaste como ingeniera electrónica, eras tan buena que te ascendieron a un rol directivo, te acostaste hoy ingeniera y te levantaste mañana con 60 personas que dependen de ti y tú no tienes ni idea cómo generar cercanía con esa persona. No porque no quieres, es que no sabes, es que eres una persona técnica, para ti los desafíos adaptativos no existen. Entonces, los entreno, ¿cierto? ¿Cómo es esa primera conversación? No arranque diciendo, lo que vamos a hacer este año es esto y esto. Arranque por preguntarle a esas personas cuáles son sus sueños, de qué se sienten orgullosas, qué han logrado en la vida. O sea, mire a esa persona por fuera del rol, mire a ese ser humano
que siente, lo le vas a duele. conocer. Conózcalo. Y también les digo siempre, tenga preparado también el suyo. Es más, seguramente si usted es una ingeniera electrónica que trabaja en una empresa de energía solar en Bogotá, es posible que los 12 que dependen directamente de usted sean parecidos a usted. Entonces, arranque por abordar esas conversaciones donde humanices la relación. Marta, y también hablamos mucho del líder, y el líder también es generar cercanía con el equipo y conocer al equipo, pero también hay una realidad, y es que el líder empieza a ser muy solo, o sea, empieza a sentirse muy solo en muchos momentos, y también como el equipo necesita generar esos puentes, no solamente el líder hacia el equipo, sino también el equipo hacia el líder, quién es su jefe, qué le gusta a su jefe, cómo es su personalidad, cómo es su estilo de liderazgo. Hace poco acompañé a una persona y metidos en el mundo del supuesto, esta persona suponiendo que el equipo no quería interactuar con ella. Y el equipo súper prevenido por la organización de la que ella venía. Y estaba metido en el mundo del supuesto. Entonces yo supongo que no quieres tener relación conmigo y tú supones que yo no estoy interesada en tener relación contigo. Y entre tu supuesto y mi supuesto se abre una brecha fría, helada, de no relación. Y cada vez estamos más distantes, y tú la estás pasando muy mal y yo la estoy pasando muy mal. Y si uno de los dos no tiene la valentía gerencial de ir y decir, Caro, ¿por qué no hablamos? Tú llevas 3 meses en esta compañía y yo me quedé esperando que un día me llamaras y me dijeras que quieres saber algo de mí, te quiero contar. Soy viuda, tengo 2 hijos, amo esta organización, llevo 25 años en esta compañía, me asustó tu llegada, pensé que podría tambalear mi futuro, quiero venir a poner aquí mi disposición de ser tu coequipera. Yo también quiero conocerte y saber un poquito. Ya, poner la vulnerabilidad ahí. Total. Al servicio de la conversación. Y algunos me contestan, no Marta, pero es que yo no soy como de hablar cosas personales, y yo siempre les digo, es que no tienes que ir a preguntarle qué marca de ropa interior usa, ni si tiene peleas con el marido. No es esa conversación la que tiene que generar. No es esa. No vamos a hablar de lo íntimo, vamos a hablar de lo cercano y de lo humano, que son 2 cosas totalmente distintas. Claro que ese conflicto lo tienen muchas personas, pero a mí no me gusta preguntarle a la gente, me parece muy invasivo, pero es que no tienes que ser invasivo. Sí. Pero por lo menos mirar a esa persona hasta dónde abre espacio para conversar. ¿Tú tienes problemas con tu esposo? No, es que no es esa conversación, es una conversación humana, no íntima. Bueno, Marta, para que vamos retomando y ya cerrando el tema de las conversaciones, tenemos entonces un propósito. ¿Qué quieres lograr? Ay, sí, cerremos eso. El espacio y el momento adecuado. Tercero, para mí, el más importante de todos, planear la verbalización que voy a llevar. ¿Y cuál es la verbalización? ¿Yo voy a ir a juzgarte? No. Caro, tú desde que llegaste a la organización no has hecho, no has dicho, o yo voy a ir a contarte cómo me siento yo y voy a hacer más preguntas que afirmaciones. La pregunta es un llamado a la conciencia del otro. Cuando yo pregunto, no trabajo sobre mi verdad, trabajo sobre tu verdad. Yo he percibido esto y esto, quiero saber si es así. Cuarto, o digamos que dentro de ese plan, planear con anticipación cuál es la emocionalidad que yo voy a llevar a esa conversación. Entonces, planear la verbalización significa, por ejemplo, escribirla, pensar cómo voy a iniciar, cómo quiero cerrar, qué palabras voy a utilizar. Sí. ¿Qué preguntas voy a hacer? ¿Qué preguntas voy a hacer? ¿Cómo me voy a comportar si tú reconoces inmediatamente lo que te digo? Porque no es lo mismo que yo te diga. Y si no lo haces también. Y si tú no lo reconoces, ¿yo cómo voy a actuar? O sea, es un poquito como planear varios escenarios. Bien, listo. ¿Tú lo escribes cuando sí, claro. Ya no lo hago porque yo digo que eso es como montar en bicicleta, ya aprendí. Pero hubo un momento que lo escribí, además porque la herramienta la diseñé yo, es mi herramienta. Ok. Cuarto, elegir qué emocionalidad voy a llevar a esa conversación. ¿Yo voy brava, ofuscada, voy expansiva, voy a movilizarte, voy a retarte, voy a castigarte, voy a violentarte? ¿Cuál es la emocionalidad que yo voy a llevar a esa conversación? ¿Es una emocionalidad que busca cuando tú salgas de la conversación digas, ¿me van a echar mañana? ¿O es una emocionalidad que busca que tú digas, ¿cómo puedo crecer con Marta? Me está retando. Entonces, ¿cuál es la emocionalidad que yo, como generador de la conversación, voy a llevar?
¿Y cuál es la emocionalidad que quiero que Caro tenga en esa conversación? ¿Y qué voy a hacer para garantizarla? En algún momento te pones triste y yo te puedo decir, estoy percibiendo que la emocionalidad de esta conversación está bajando. ¿Qué tengo en mis manos para que la recuperemos? ¿Y qué pasa si yo quiero tener una emocionalidad, pero no es la que tengo? O sea, quiero ir tranquila, pues ponga la conversación, no la tenga. Ah, bueno, no pero tengo rabia. Hay personas que me preguntan, y de hecho alguien que yo admiro mucho, un día me dijo, Marta, ¿y dónde dejas la improvisación? Y yo le he dicho, a más retadora la conversación, menos improvisación. Y entonces resulta que tú tuviste una dificultad con uno de los camarógrafos y tú quieres tener una conversación difícil. Mínimo, vete al baño y piensa un segundo, ¿cuál es el propósito de esta conversación y con qué emocionalidad voy a ir? Punto. Pero no la tengas. O sea, no empieces a tener la conversación sin saber ni siquiera para dónde vas. Es que si no sabes para dónde vas, la posibilidad de que esa conversación se pierda es muy grande. Entonces, planee la emocionalidad que va a llevar, piense usted con qué emocionalidad quiere que se vaya la otra persona y cuide y vigile durante la conversación, que la conversación se mantenga en el tono emocional que usted planeó. Y si definitivamente no responde, si gritas, lloras, pataleas, suspende la conversación. Caro, te quiero proponer que suspendamos esta conversación y reagendemos cuando las emociones estén al servicio de esta conversación. Como decía, creo que era Roosevelt, he preparado minuciosamente esta improvisación. Ah, sí, no sabía. Espectacular. Espectacular. No quiero dejar el último. No te pares de esa conversación sin verificar con qué se va esa persona, qué se lleva de esa conversación. ¿Qué quieres que se lleve? Sí, que está definido en el propósito. Si mi conversación difícil contigo era que tú me dijeras que vas a reevaluar mi salario, que no tienes las posibilidades de incrementarme, pero que te llevas de esa conversación la inquietud de hablarlo con talento humano, que tú te vas con la iniciativa de revisar, yo cumplí mi propósito de la conversación. Si tú me dices, no lo veo pertinente, Marta, no veo razones para que tu salario sea revisado, yo diría, vuelva y empiece. O empiece a pensar si es la organización en la que usted no quiere estar, ¿cierto? Porque finalmente es, ponga por delante sus expectativas, pero bien vendidas y bien conversadas. Entonces, cierre la conversación verificando si se cumplió el propósito de esa conversación. Y ahí tú sabrás si esa conversación fue exitosa o no fue exitosa. La mayoría de la gente a la que yo le pregunto, ¿cómo sabe usted que una conversación fue exitosa? Siempre me contesta, siempre. Pues yo miro a la persona, pues si sonríe. No. Defínalo. Esa conversación será exitosa cuando usted vea que se cumplió el propósito. Aunque la persona esté molesta, aunque en ese momento esté alterada. Eso va a pasar. Ajá. Eso va a pasar. Porque si de pronto mi conversación difícil... Porque puede que la otra persona se moleste, pero finalmente fue consciente. Claro. Y mi propósito era que generar conciencia. Sí. Si tú y yo estamos sosteniendo a mi papá y mi mamá, y tú dejaste de dar dinero, y estás recostada en mí, y mi propósito es que tú te vuelvas a vincular financieramente, es posible que cuando yo estoy verificando tu compromiso, tú estés molesta conmigo. Pero es que yo abordé esa conversación, es para que tú asumas una responsabilidad. Ese era el propósito de la conversación. Ok. Marta, ya para que cerremos, las personas que en este momento se están sintiendo ignoradas por su jefe, es decir, tienen una carga emocional, tienen un estrés, una tensión, una recomendación que tú le darías para dar el paso e iniciar esa conversación, como motivarlos a que vamos a tener esa conversación. Siempre mi primera invitación es revise su conversación privada. Revise lo que Caro le está diciendo a Caro. Revise lo que Jorge le está diciendo a Jorge, porque en la conversación privada podrá encontrar mucho de esa percepción de ignorar. Si después de usted revisar su conversación privada, hace este ejercicio que es muy simple y muy bonito, que lo tomo prestado de la psicología, mi juicio es que estoy siendo ignorada. Uh-huh. El hecho es que mi jefe no se reúne conmigo hace 2 semanas. ¿Cuáles son las evidencias que yo tengo de ese juicio? Que mi jefe no se reúne hace 2 semanas conmigo. Entonces abordo la conversación desde ahí. Desde las evidencias. Desde las evidencias, no desde el juicio. No desde el juicio, porque es que el juicio es percepción.
y la percepción define tu realidad, pero la tuya, no la del otro. El otro puede estar pensando que confía plenamente en Caro, que hay gente que está recién llegada y que a Caro la puede dejar más suelta porque hay 2 o 3 que tienen que estar ahí encima. Y Caro está leyendo que la están soltando y él está creyendo que le está dando autonomía. Pero el mensaje para mí más importante sería: revise el cuento que se cuenta. Revise lo que usted se está diciendo a usted mismo, porque el cuento que usted se cuenta constituye el ser humano que es y la calidad de vida que tiene. Ay, qué lindo. Ay, Marta, gracias por esta conversación, por tu tiempo. Creo que aquí aprendimos primero a mirar hacia adentro. Siempre. Y a mirar hacia adentro cuáles son esas conversaciones que yo estoy teniendo conmigo misma que constituyen el filtro con el que veo la realidad, y que ese filtro sí va a tener una incidencia en las conversaciones que yo tenga, sea con mi jefe, sean con mis compañeros, con mis familiares. Entonces, antes de yo ir a abordar esa conversación, que tú nos has dado unas herramientas muy lindas en este espacio, me pregunto qué estoy creyendo yo de mí misma. Si yo siento que mi jefe me está ignorando, entonces me siento merecedora de tener esa conversación. No me siento merecedora. Si me siento merecedora de que me ignore, siento que mi tema es suficientemente valioso como para que no me ignore, o tal vez yo misma estoy minimizando mi tema, o tal vez yo estoy teniendo actitudes que están generando que me ignore. O tal vez ni siquiera estoy siendo ignorada, sino que es un constructo de tu mente. Es un constructo El autor de mi de mente. El poder de la hora, que se llama Eckhart Tolle, dice: cuando te das cuenta que no estás presente, estás presente. Eso me encanta, porque creo que es el primer ejercicio que hay que hacer para salirse del piloto automático y estar en el aquí y en el ahora. Cuando te das cuenta que no estás presente, estás presente. ¡Wow! ¡Qué lindo! Gracias. Con Marta. mucho, mucho, mucho gusto.